Vamos a abrir nuestras Biblias otra vez en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 21. Estamos llevando una serie de enseñanzas bíblicas. El día de hoy vamos a estar viendo estos versículos del 15 al 21 del capítulo 5. Efesios, le hemos titulado esta serie Identidad. Y precisamente lo que Pablo está haciendo es diciéndonos quiénes somos. Y por quiénes somos, cómo debemos andar, cómo debemos caminar en esta vida, cómo debemos vivir. En el versículo 8 del capítulo 5, por ejemplo, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, por lo tanto andad como hijos de luz. Y como veíamos la semana pasada, que la luz lo manifiesta absolutamente todo. Cuando había tinieblas, cuando no se podía ver, cuando el mundo estaba ciego, en tinieblas, sin entendimiento, nosotros como hijos de luz venimos y les podemos decir las cosas tales cuales son, porque somos hijos de luz. Y la luz lo manifiesta absolutamente todo. No solamente eso, sino dice el versículo 8 que nosotros nos hemos levantado, y el versículo 14 dice: nos hemos levantado de entre los muertos y hemos dejado que Cristo nos alumbre. Y como Cristo nos está alumbrando, entonces nosotros ahora somos transformados y vamos creciendo más y más hasta la estatura de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 13: cuando la luz, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. También en el capítulo 4, versículo 17 dice el apóstol Pablo: esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no anden, que ya no vivan como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Capítulo 5, versículo 2 dice: andad en amor, vivan en amor unos con otros. También dice en el versículo 8: vivan como hijos de luz. Que todo el mundo pueda ver que ustedes son hijos de luz, que ustedes son hijos de Dios. El día de hoy vamos a ver la última descripción de lo que dice Pablo, cómo deben vivir los cristianos, cómo debemos vivir nosotros. Esta es la última descripción, ¿ok? Después va a cambiar un poco de tema, y recuerden que el tema está en el capítulo 4, versículo 1, donde dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y sobre todo esto hemos estado viendo estos últimos domingos. Pero el día de hoy nos enseña cómo debemos vivir. Y el versículo 15 comienza así: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo debes de comportarte? Nota lo que dice después, 15: no como necios, sino como sabios. Si nosotros nos ponemos a pensar quién es una persona necia, decía Esaú, él piensa, cuando una persona necia es que le dices algo y, por ejemplo, estás tratando de convencerlo a que diga que sí, y él dice no, y no, y no, y es tan necio que repite aquello y no puede entender. Bueno, una persona necia llega a ser una persona tonta, ¿okay? De acuerdo al contraste que está hablando aquí, porque dice: no vivan como necios. El contraste es: vivan como sabios. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos aprender a vivir como sabios. Ahora, la pregunta sería esta, ¿ok? ¿Cómo podemos vivir como sabios? ¿Qué debemos hacer? Porque yo creo que todos nosotros queremos vivir como sabios. Yo quiero vivir como sabio. No sé ustedes, pero yo sí quiero vivir como sabio. La pregunta que debería hacerle entonces al apóstol Pablo, a la Biblia, a Dios es: ok, si quieres que viva como sabio, enséñame cómo. ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debo conducirme? ¿Cómo debo comportarme? Una de las razones, antes de continuar, el por qué debemos vivir como sabios, dice la palabra de Dios que porque los días son malos. Por eso debemos vivir como sabios.
Porque el mundo allá afuera está lleno de tinieblas. Todos están viviendo en tinieblas. Por eso debo vivir como sabio. Para no conformarme conforme a la forma de vivir de este mundo, conforme a sus valores, conforme a lo que ellos aman, sino cambiar mi mentalidad. Y ahora ya no vivir como ellos, sino vivir de una forma diferente, como sabios. Otra vez la pregunta, ¿cómo entonces? Dime cómo, Pablo. Bueno, Pablo nos enseña en el siguiente versículo, donde dice de esta manera. Antes de leer el siguiente versículo, recuerden que si quieres vivir como sabio, el único que puede dar la sabiduría es Dios. ¿Okay? La sabiduría desciende de lo alto. La sabiduría no viene del mundo. Yo sé que muchos se consideran sabios, pero la sabiduría no viene del mundo. Pueden ser muy inteligentes, pero aún así Dios los puede considerar como hombres y mujeres necios. Es que la sabiduría tampoco viene de mí. Yo puedo pensar, o tú puedes pensar que eres una persona muy inteligente porque sacas buenos grados en la escuela, o probablemente porque tomas buenas decisiones, digamos, en la familia, o aprendes muy rápido en el trabajo a hacer las cosas. Por lo tanto piensas, oh, yo soy muy inteligente. Sí, pero siendo inteligente puedes ser considerado como una persona necia, insensato, falto de entendimiento espiritual, no sabio. Noten ahora lo que dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, de esta manera es como vive un hombre sabio, que aprovecha muy, pero muy bien el tiempo. Yo sé que probablemente ustedes, o probablemente no, pero hay algunas personas que odian el planear su tiempo. Y cuando yo les he preguntado, me ha tocado la oportunidad de hablar con ellos y preguntarles, pero ¿por qué? Planear es lo mejor. O sea, planear tu tiempo, planear tus días, tus semanas, tu mes, tu año, es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué odias el planear? La respuesta siempre es la misma. Porque cuando planeo nunca se lleva a cabo. Es que no lo planeas bien. Por eso no se lleva a cabo. Pero saben que lo que nos está diciendo Pablo precisamente es eso, aprovechar bien el tiempo. Pero para aprovechar bien el tiempo necesitamos planear nuestro tiempo, querer hacer las cosas. Porque supongamos que por ahí en la semana o en el día nos queda, no sé cuánto tiempo libre te queda. Pero si te queda mucho tiempo libre es porque, primero, no estás planeando tu tiempo. Segundo, porque no estás aprovechando bien el tiempo. Por eso te queda tanto tiempo libre. Y cuando tienes mucho tiempo libre, ese tiempo libre es el tiempo precisamente de tentación. Es cuando el diablo viene y te comienza a poner ideas en la cabeza y comienzas a hacer cosas que no convienen. Es que el tiempo libre regularmente nos lleva a pecar. El tiempo libre es lo que nos lleva a cometer inmoralidad sexual. El tiempo libre es aquello que nos lleva a deprimirnos. Es que no estás ocupado, no estás haciendo nada. Por lo tanto, te acuestas o te sientas y como no estás haciendo nada, te sientes inútil y entras en depresión. El tiempo libre es lo que nos lleva a cometer todo tipo de pecados, incluyendo el entremeterse en lo ajeno. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos ese problema.
Ojalá que no tengamos ese problema. Y si no tenemos ese problema es porque realmente estamos aprovechando bien el tiempo. Ahora, ¿quién tiene que aprovechar bien el tiempo? Los hombres y las mujeres. Todos. Vamos a ver dos citas bíblicas. Primero en 2 de Tesalonicenses 3:6. Creo que es importante ver ese pasaje bíblico. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y si anda desordenadamente, probablemente es porque tiene mucho tiempo libre. Por lo tanto, dice la Biblia que os apartéis de tales personas, de tales hermanos. Nota que está hablando de los hermanos de la fe, de la iglesia. Pero si viven desordenadamente, apártense de ellos, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Dice el 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino trabajamos con afán y fatiga de día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Yo sé que hablamos de esto la semana pasada, sobre todo ese versículo, pero dice después: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Sí ven? Cuando una persona no está trabajando, cuando una persona no está ocupada, cuando una persona tiene bastante tiempo libre, ¿qué es lo que hace regularmente? Se entremete en lo ajeno, vive desordenadamente, comienza a pecar. Le llegan las tentaciones y por consiguiente cae en las tentaciones. Nota lo que dice el 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No te quedes mucho tiempo sin hacer nada. No tengas mucho tiempo libre. Planea bien tu tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Nota lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 13. 1 de Timoteo 5, 13 al 15. Y también aprendan a hacer, desde el 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Sí ven lo que pasa cuando hay mucho tiempo libre? Perdón. Sí, aquí las mujeres, pero anteriormente, el versículo anterior, hablaba de los hombres. Hay hombres mentirosos, hay hombres chismosos, pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque tienen mucho tiempo libre como para maquinar cosas malas, pensamientos inicuos. Dice el 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Sí ves lo que pasa cuando tienes mucho tiempo libre? Te apartas de las cosas de Dios, comienzas a hacer cosas malas y vas en pos de Satanás. Comienzas a vivir conforme
no lo que aprendemos de nuestro Señor Jesús, sino lo que nos enseña el mundo, el diablo, Satanás. Así que mi recomendación para cómo andar, cómo vivir, cómo comportarse, es lo que dice la Biblia. Y obviamente la Biblia dice que debemos ocupar nuestro tiempo en las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas de Dios. Mira que si por ejemplo tienes tiempo libre, probablemente lo primero que se te viene en la mente, como tienes tiempo libre, es ver televisión. Lo más probable, ¿no? No sé, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y comienzas tus hábitos. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Porque regularmente consideramos tiempo libre aquel tiempo que nos queda después de dormir probablemente 7 horas y trabajar probablemente 8 horas. No sé. Y todo el resto es probablemente tiempo libre. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿En qué lo ocupas? Viene Pablo y dice que debemos ocuparnos en aprovechar bien el tiempo. Y para aprovechar bien el tiempo, también debemos estar orando, debemos estar predicando y estudiando más la palabra de Dios. Viendo qué significa todo esto. Enseñando las mujeres, a las más jóvenes, los hombres, predicando el evangelio también. Así juntamente con las mujeres. Pero todos debemos estar aprovechando bien el tiempo. Entre los jóvenes ahora está este mal hábito de jugar, ¿cómo se llama el juego de computadora? Y de el que construyendo, ¿cómo se llama? No, el que juegan todo el tiempo, hombre. Fortnite. Ahorita está muy, eso, todos los jóvenes lo están haciendo. Come on. Seamos más inteligentes, ¿no? Seamos más que inteligentes, sabios. Sí, está bien jugar un poco de tiempo, pero no toda la tarde, no todo el día, no todo el fin de semana. Aprovecha bien el tiempo, joven. Ok, muy bien. En los siguientes versículos viene el apóstol Pablo y cambia un poco de tono y nos habla de el alcohol y cómo es que no debemos andar de esa manera. Noten, por ejemplo, el versículo 18. Estamos en Efesios capítulo 5, ahora el versículo 18. Desde el 16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nota el 18, no os embriaguéis con vino. Y después te explica por qué. Porque en el vino, en el alcohol, hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sabían que yo sé que la gente, el mundo, dice que, pero un poco de vino no es malo? Así lo dicen, ¿ok? Pero ¿sabían que puede ser muy, así como dicen ellos también, ¿no? Una no es ninguna, por lo tanto se van a dos y comienzan a tomar, ¿ok? Pero llegan de tal manera a perder el conocimiento. Y nota lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3. Yo sé que ya hablamos de esto anteriormente. Primera de Pedro 4:3 dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Una de las cosas que dice que debemos de parar de hacer es embriagueces. Y no es la única cita bíblica, hay muchas citas bíblicas que nos hablan de que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Así que los que toman alcohol y están bajo la influencia del alcohol
dice la palabra que no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Yo sé que se cayó, no hay problema. Pero más que estar bajo la influencia del alcohol, el apóstol Pablo nos invita a hacer otra cosa, a estar bajo la influencia, pero del Espíritu Santo. Y por eso dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esta es la diferencia de cómo andar, como necio o como sabio. Esa es la diferencia de estar bajo la influencia del Espíritu o bajo la influencia del alcohol. Así se ve quién eres, si eres necio o eres sabio. Es que la borrachera siempre te va a llevar a tomar malas decisiones que van a traer mucho sufrimiento, no solamente a tu persona, sino a toda tu familia. Y lo contrario es cuando estás llenos del Espíritu Santo. Es todo lo contrario. Ahora, una de las preguntas que ahora debemos hacerle al apóstol Pablo es: ¿cómo es que me lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo se muestra quién está lleno del Espíritu Santo? Bueno, el apóstol Pablo nos da 3 descripciones de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Rápidamente, dice así, en el siguiente versículo: aquel que está lleno del Espíritu Santo está hablando entre uno y el otro, con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así se nota quién está lleno del Espíritu Santo: el que está alabando al Señor en todo tiempo. No solamente solo en el carro, en el trabajo, donde andes, caminando, corriendo. No solamente entonces, sino cuando nos reunimos. ¿Sabían ustedes que muchos de nosotros no cantamos? O sea, cantan todos, pero algunos se quedan callados. ¿Saben por qué? Bueno, hay 2 razones por qué. O 3 razones. La primera, por supuesto, es que no están llenos del Espíritu Santo. Número 2, es porque piensan que no tienen buena voz. Y número 3, es por temor a la burla. A que les digan: oye, cantas bien mal. Pero si eres lleno del Espíritu Santo, nada de eso te va a importar. No te va a importar el que dirán, el que piensan, porque va más allá de mi buena voz. Va más allá de mi talento musical. Y el poder cantar y el poder leer notas va más allá. Soy lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, siempre estoy alabando al Señor. Así se nota quién está lleno del Espíritu Santo. Pero también se nota cuando una persona da gracias. Dice la palabra de Dios, nota lo que dice en el versículo 20: dando siempre gracias. Y cuando hablamos de siempre, estamos hablando de tiempos buenos y tiempos malos. Estamos hablando de en la salud y en la enfermedad. Estamos hablando de en la abundancia y en la escasez. A pesar de todas nuestras situaciones, siempre damos gracias a Dios y hacemos y decimos como Job diría: Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Dios bendito. Pero no solamente siempre damos gracias, sino, como dice después, por todo damos gracias. Damos gracias, por ejemplo, por nuestra familia. Mire que yo, cada vez que tenga oportunidad les voy a hablar muy bien. Y yo sé que es como elogiarme o elogiarlos a mi familia, pero tengo una excelente familia. Una familia que quiere agradar a Dios, que quiere seguir a Dios. Y doy a Dios gracias por mi familia. Y doy gracias por mi familia carnal, por supuesto, pero también doy gracias por todos y cada uno de ustedes. Mi familia espiritual, que también quieren agradar a Dios, que siguen a Dios, que buscan a Dios y en ocuparse en las cosas de Dios. Yo doy gracias a Dios por ello. Siempre. Pero no solamente por la familia, sino por el trabajo, por la casa donde vivo, por los lujos que tengo. Siempre dar gracias a Dios.
Así se muestra cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Y no solamente en todo, sino como dice después, al Dios y Padre. Porque Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y es necesario que demos gracias a Dios y que a Él, al Padre, porque no solamente nosotros le honramos a Él, sino que evidenciamos ante los ojos de todos los demás que dependemos completamente de Dios, de nuestro Padre. Y después termina, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es que sin Jesús, sin lo que hizo Jesús, estuviéramos solamente expuestos a sufrir el sufrimiento eterno en el infierno. Así que gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque decidió morir en la cruz para salvarnos a todos nosotros. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a ser salvo por el Señor Jesús el día de hoy? Aquí hay agua, ¿qué impide que seas bautizado? Pero falta un punto más, ¿ok? El punto de someternos unos a otros. Los que están llenos del Espíritu Santo se someten unos a otros. Nota lo que dice el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, el que está lleno del Espíritu Santo anda siempre cantando y alabando al Señor en su corazón. Anda siempre dando gracias en todo, por todo, al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesús. Y se somete el uno para con el otro. Y esa sumisión es totalmente voluntario. No voy a imponer a nadie que se someta a mí, ni a nadie más. Es totalmente voluntario. A mí me encanta, por ejemplo, cuando viene el hermano Rómulo, y bueno, cuando no viene obviamente lo extrañamos, pero por ejemplo si estamos sentados a la mesa para comer, el hermano Rómulo viene y te trae el agua, te trae las servilletas, te trae las tortillas, te trae todo. Es como, se considera como lo que dice el versículo 1, se somete a todos. Pero también tenemos que tener estas otras cosas, dando gracias a Dios, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, ¿ok? Esta ha sido la enseñanza. Si alguno de ustedes quiere el día de hoy ser lleno del Espíritu Santo, puede comenzar con el bautismo. Y es en el bautismo donde desciende el Espíritu Santo de lo alto, entra en ti y Dios mora en ti desde ese momento para siempre, eternamente. Y por eso dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo llega a ser el templo del Espíritu Santo.